En Laberinto de Voces nos sentamos en el diván para descubrir el mundo de la psicología y la salud mental de la mano de la licenciada Poli Suarlo. Arrancamos el último bloque de Laberinto de Voces. Ahí hay una propaganda sobre seguridad vial, entiendo yo. Abróchense los cinturones. Recién hablábamos de reforma laboral, de cambios en la contratación. Abróchense los cinturones. Pero acá aparece la gran pregunta que vamos a trabajar con Poli Suarlo, que ya la estoy presentando. Hola, Pau, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Recién hablando de abróchense los cinturones, Sí. está sonando. Me encanta y me das pie porque decíamos abróchense los cinturones y venimos de hablar de la reforma laboral, Pau, y hay gente acá que está entre deprimida, triste, angustiada y no sabemos qué palabra usar, así que te lo vamos a transmitir a vos, te trasladamos la preocupación. No, un chiste, pero hay angustia dando vuelta en el contexto, dando vuelta entre nosotros, adentro, afuera. Sí. Te paso la pelota, te hago un pase gol. Primero lo que les quería decir es que, bueno, que justamente estoy en el auto porque hoy vengo recién de atender en un programa de Una Acción, que es un programa que está por los barrios a donde toco la asistencia, y todas las universidades de la UBA, todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, o casi todas, tienen ahí gazebos en donde preparan cosas para la comunidad. ¿Sí? ¿Gazebos en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA también? En principio es en Capital Federal, a todos los que yo asistiera en Capital Federal. Hace unos años iba a haber en todo lo que era Primer Cordón. Yo creo que eso no se logró hacer y bueno, y la cosa vino cada vez peor y bueno, no se pudo. Así que nada, quería explicar un poco mi demora, digamos, y esto de ni siquiera poder estar de manera con una videollamada, y de paso pasar la info de que si buscan UBA en Acción en el Instagram y demás, pueden ubicar las personas a dónde pueden ir para atenderse. Hay veterinaria, hay odontología, está la Facultad de Ingeniería, Podología, Nutrición, bueno, está la psicología, hay de todo. Me gusta, ¿Sí? ahí la función social de la universidad, ¿no? Que a veces queda un poco, no sé cuál es la palabra, pero corrida por debates externos. Está muy bien lo que decís, porque parecería como que la universidad se va a hacer no sé, como algo una bien, capitalización personal, como invertirse en uno mismo, ¿no? o algo de un saber académico acabado, y la verdad es que si vos después eso no lo puedes aplicar en los lugares en donde vas, y no lo puedes hacer articular, no sé bien para qué sirve. Tengas el doctorado que tengas, así que bueno, nada. Y como bien dijiste, Sebas, hoy vamos a hablar sobre el término tan usado, depresión, ¿sí? Que la depresión viene de la mano, digamos, de la tristeza, término que es muy común, pero la verdad es que uno en los consultorios puede ubicar que cada vez hay menos uso de este término. O sea, los pacientes no vienen diciendo estoy triste, te clavan ya deprimido, ¿no? Y bueno, rastré un poquitito del término, ¿no? Santo Tomás de Aquino, decía que la asedia, ¿no?, en una forma de pereza, era uno de los peores pecados porque implicaba un cierto rechazo del bien divino, ¿sí? Y en los monasterios los sacerdotes que se volvían tristes, apáticos o desganados, eran vistos como víctimas del demonio del mediodía. O sea, después del mediodía les agarraba la pachorra, no sé cómo decirlo. Y después le pusimos pachorra, claro. Después le pusimos pachorra. La tristeza, ¿no? En ese contexto, la tristeza se castigaba en aquel momento. Sí, no había lugar para el abatimiento porque era interpretado como falta de fe o como flojera del alma, ¿sí? Curioso destino es el de esta emoción que hoy se suele llamar depresión, porque pasó de ser un pecado a convertirse en un diagnóstico, ¿sí? Pero el mandato sigue siendo el mismo: no detenerse, no dejar de producir, no se puede estar mal y por eso no encajar en alguna situación social, por ejemplo. Tal vez podríamos pensar que antes era un Dios divino y hoy es el Dios del dinero, ¿no?
Por su parte, la psiquiatría, sí, que quienes trabajan mucho con los que son los manuales, por ejemplo el DSM, el CIE-10, define a la depresión como un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por al menos 2 semanas de ánimo deprimido, pérdida de interés o placer. Estoy leyendo textual, ¿no? Suele venir con alteraciones del sueño y falta de apetito, o incremento del apetito, sentimientos de inutilidad y pensamientos de muerte. Hoy la hipótesis, hay incluso una hipótesis bioquímica, ¿sí? Que se traduce esto de la depresión en bajos niveles de serotonina o noradrenalina o dopamina, y explican de este modo, ¿no? Todas las versiones más clínicas el cuadro. La respuesta, entonces, desde acá es que hay una respuesta bien farmacológica. Hay que reequilibrar la química, elevar los neurotransmisores, restablecer la funcionalidad, pero en esta lógica la tristeza termina siendo patologizada, ¿no? Porque, a ver, a alguien le puede haber pasado algo y la verdad que 3 semanas de estar triste no es grave, pero ahí entra la categoría de tiempo, ¿no? Y la vida cotidiana en algún punto no tolera el detenimiento ni la falta de rendimiento. ¿Por qué? Porque hay que producir cuanto antes, ¿sí? Y cuando alguien dice estoy deprimido, no siempre quiere decir lo mismo, ¿no? Que un cuadro de manual de psiquiatría. No es lo mismo equivalente a alguien que viene conversando y dice, bueno, estoy deprimido, que lo que dice el DSM. En el habla cotidiana es una manera de decir, ¿no? Es una manera de decir, y cuando uno empieza a indagar un poco, aparece el, bueno, ya no tengo ganas de esto, todo me pesa, no encuentro sentido. No se trata solo de un problema del cerebro de la química, sino de un modo particular en el que un sujeto responde a su deseo, a la pérdida, y posiblemente al lazo, se ve trastocado algo del lazo con otros. ¿Sí? Martín Cohen, ¿sí? Va a decir que en la era del rendimiento el sufrimiento se vuelve escandaloso. Me gustó como lo dice él. La verdad que tiene muy lindo decir, Martín. Y no se trata ya de preguntar qué pasa en esta situación, sino más bien de eliminar para que el sujeto vuelva a su puesto. Sí, ya en el 1917 Freud, mi amigo Freud, o sea, él no sabe que éramos amigos, pero sí, es mi amigo. Desde Duelo y Melancolía, sí, que es un texto de él, dice que en el duelo el mundo se vuelve pobre y vacío, y que en la melancolía es el yo mismo el que se vuelve así. Entonces la tristeza puede ser puede ser una respuesta vital ante una pérdida, sí, un modo del sujeto de elaborar algo que falta, sí, pero en cambio la depresión se produce cuando el deseo se detiene, ¿sí? Y en este mismo texto Freud diferenciaba 3 experiencias que todavía hoy nos podrían ayudar a pensar, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, la depresión y la melancolía, que son 3 experiencias diferentes. Y la tristeza, que es lo que hoy venimos a conversar, es una reacción vital ante la pérdida, ¿sí? Y tiene un tiempo, es un movimiento, ¿sí? Y para que eso se dé, hay que darle lugar. Lacan va a decirlo a su modo, ¿no? Lacan, el psicoanalista, dice que el deprimido es aquel que cedió en su deseo, ¿sí? O sea, que no avanzó a su deseo, ¿sí? No porque no quiera vivir, sino porque a veces no sabe ni qué quiere, ¿sí? Y acá, bueno, de vuelta, el discurso capitalista, del que tanto conversamos cada vez que hablamos nosotros, ¿no? Sabemos que empuja algo, o sea, a estar bien, a mostrarse funcional, ¿sí? Y en este contexto el depresivo aparece como una resistencia pasiva, una resistencia muda, ¿sí? Un sujeto que no rinde, que no compra, que no sonríe ante la selfie. La depresión, digamos, es el síntoma de un mundo sin deseo. Eso va a decir Jacques Alain Miller, que es otro psicoanalista contemporáneo. Y medicar la tristeza puede equivaler muchas veces a silenciar la pregunta del sujeto, porque el sufrimiento en el análisis no se suprime, sino que se escucha. Es un lugar, en un análisis psicoanalítico, no estoy hablando, es un lugar para hablar de esto. Vivimos en una época en donde la tristeza genera sospecha. Que alguien te diga estoy triste, uno sospecha, ¿viste? Y los algoritmos recomiendan, si uno empieza a buscar estoy triste, ¿qué puedo hacer? Motivación, discursos de autoayuda, que colonizan incluso la intimidad de cada quien, ¿sí? Porque en algún punto estar triste no vende, ¿sí? Ya no hay un sujeto que frene para pensar en su malestar, ¿sí? Sino más bien hay un consumidor que va a ajustar su malestar a las ofertas que encuentre a mano.
Y la depresión se convierte así en un desajuste que hay que corregir para volver a circular, ¿no? Y el fármaco en ese punto sustituye a la palabra y la química reemplazaría la pregunta por el sentido, ¿sí? Entonces, dadas así las cosas, sería más importante no correr de inmediato a silenciar la tristeza, sino a alojarla, escuchar qué dice de nosotros, qué nos muestra de la falta, de lo que ya no está. No toda tristeza es depresión, no todo bajón necesita medicación. Y hay que animarse a relacionarse con ese malestar, ¿sí? Para empezar un proceso, el que se tenga, ¿no? No sabemos cuál, ¿sí? Lo que yo creo es que no hay cura sin palabras. Y el deseo, aunque puede estar a veces cascoteado por ciertas circunstancias, sigue siendo la brújula del sujeto. Y frente al malestar, frente a los malestares, ¿no? Hay que resistirse, pero dándole lugar, no rechazándolo, ¿no? El mandato de sentirse bien, digamos, hay que ser un poquitito, permitirse ser un poco subversivo frente a esto, ¿sí? Detenerse y escuchar qué quiere decir ese malestar. Y ya para terminar, ¿no? Si la asedia, pensaba, ¿no? Fue el pecado, ¿no? Divino, el pecado de no servir a Dios, hoy la depresión es el pecado de no servir al mercado, ¿sí? ¿No? Entonces se arma como una especie de moral del rendimiento. Y la idea en algún punto es no negar la angustia, darle lugar, porque como decía Freud, de la herida del duelo puede nacer una nueva forma de amor. Es muy lindo como lo dice Freud. Y tal vez en tiempos donde todo empuja a anestesiarse, el acto más humano sería poder sentir, ¿no? Lo que haya que sentir, al menos por un tiempo. Bueno, eso era lo que había estado pensando respecto de la depresión y la tristeza. No, me encanta, Poli, escucharte, ¿eh? Me encanta, porque, a ver, te metes en temas muy sensibles, pero con mucha rigurosidad, pero a mí lo que me pasa, no sé si quiere pasar a la oyentada, es que quiero construir una conclusión, y en realidad no se llega a ninguna conclusión, porque son temas, no circulares, ¿no?, pero que tienen muchos abordajes. Yo me quedo pensando, escuchándote, y digo, sentirse triste, registrar ese sentimiento, es algo que está bueno, digamos, porque es algo de lo que vos planteabas, ¿no? Bueno, sucedió algo en tu vida, por lo cual te impactó, digamos, te podés llegar a sentir vivo. Negarlo es la peor opción. O sea, negar algo que te está pasando y decir, no tengo tristeza, voy a cambiar una medicación o voy a comer diferente. Es negar lo que te está pasando. Sí, yo creo que hay algo muy muy relacionado con esto, porque de vuelta, yo creo que la otra vez que habíamos conversado, no me acuerdo bien sobre qué, habíamos estado diciendo, bueno, no es que la idea es que la gente esté triste, ¿no? A nadie le gusta triste, porque si no parece que estamos vendiendo que qué divertido que se está. No, por eso nos escuchan a nosotros, imagínate, ¿viste? No, lo voy a escuchar porque los chicos me pongo más triste y estoy buscando eso. No, nos escuchan para ser triste, para la tristeza. Escucha el laberinto de voces, te pones más triste, claro. Tal cual. Sí. Claro, Tampoco queremos vender espejitos de colores, ¿no? Ni una cosa ni la otra. No, pero sí me parece que hay algo importante en relación al tiempo y la actualidad, la categoría del tiempo, que es muy difícil. A ver, hay filósofos que han pensado en la categoría del tiempo. Sobre todo porque el tiempo, más allá de que uno puede decir sí, son las 2, las 3, las 4, el tiempo es subjetivo. El tiempo es subjetivo y arma la escena de cada quien. ¿Sí? Y me parece que cuando uno quiere cronometrar, como si hubiera un tiempo cronológico, ahí con lo que te encontrás, al menos yo que escucho todas las semanas pacientes, o en consultorio privado o en el hospital, o incluso hoy en el dispositivo de Duan Acción, lo que te encontrás es que el tiempo es subjetivo. El sujeto se pudo haber detenido en algún punto particular de su historia y no necesariamente ser eso una depresión. Me parece que hay algo de la categoría de tiempo que hay que retomar y repensar, porque estamos en donde se nos empuja determinada vorágine, donde lo único que conseguimos es sujetos más frenéticos que no pueden pensar en nada, no pueden pensar que están tristes, ¿por qué? Para poder andar sobre eso, no pueden pensar, no sé, alguna problemática social, cuestionarse, ¿no? Me parece que hay algo de la categoría de tiempo que hay que pensar seriamente. El tiempo lo está llevando en dónde está situado por su propia experiencia, biografía o lo que fuera, cada uno de nosotros. Pero eso puede llegar a ser como una cuestión medio tendencial, como una tendencia, que cada uno esté en su propio tiempo. Sí,
sí, por ejemplo, por algo es que están... Mira, no sé por qué se me ocurrió pensarlo así en las escuelas. Muchos de ustedes son docentes. Digo, bueno, hay algo ahí en donde uno puede ver los tiempos de cómo aprenden los pibes, más allá de que vos tenés un programa y a los pibes de determinada edad les tenés que dar tal o cual tema. Mm. Y no es que el pibe, vamos a decirlo así, tiene un problema cognitivo. No sé, yo me acuerdo de la clínica con adolescentes, es muy común que con todos los quilombos que pasan, por ejemplo, en la pubertad, hay determinados pibes y pibas que son brillantes, realmente brillantes, y se les arma medio lío con biología. Pues te doy un ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, tiene todo su sentido, y es algo resubjetivo, ¿no? Y a cada quien se le armará algo diferente. Sí, está muy interesante. Aparte ahí aparece la escucha, ¿no? ¿Quién escucha? ¿Cuánto escucha a los pibes? ¿O cuánto escucha, no sé, o cualquier ámbito familiar, vincular, de trabajo, más allá de lo educativo? Está bien bueno. Sí, y algo que sumo también a esto, al tiempo, a la escucha, la palabra, porque también es difícil poner en palabras lo que uno siente, muchas veces. Sí, está re bueno lo que decís, Gris, porque... Digo, la palabra, ¿no? La palabra, muchas veces lo que nos pasa es que somos nombrados, por ejemplo, va alguien que está triste y le dicen, sos depresivo, que esto no es algo menor, ¿no? Primero la categoría del ser, no es que estás transitando una depresión, digo como las cosas que se suelen escuchar, ¿no? De los sujetos. No, soy depresivo, no sos, en todo caso estarás transcursando una depresión. Y habrá que ver si eso es un diagnóstico estructural, ¿no? De estructura, de algo que porque también es verdad que hay depresiones crónicas. Pero bueno, hay cosas donde uno con las palabras dice a la ligera y el impacto puede ser muy tremendo. Poli, te quiero hacer una última. Entonces esta diferenciación que haces sobre la depresión, ¿no? Sí. Estoy depresivo, ¿no? Pero no es que soy, pero sería una posición un poco más como estar ahí, o sea, no, como para entender un poco el concepto que trajiste. ¿Qué sería la depresión? Como que estar en un lugar sostenido del cual uno no puede salir, ¿no? Yo te diría que la depresión para el DSM, tal cual como lo mencioné antes, tiene que ver con esto del apetito, de la falta de dormir, del no tener ganas, prolongado en el tiempo. Sí me parece, pero esto es una cuestión personal, ¿no? Que habría que repensar esto de las 3 semanas. Una persona puede estar deprimida por 3 semanas. Me parece que esas son categorías médicas, hegemónicas, y que hay que en todo caso frenar, porque la verdad que si vos me decís que una piba de 14 años le falleció el papá y estuvo triste 3 semanas, no sé, está transitando un duelo, no sé si una depresión, por ejemplo, ¿no? Pongo este ejemplo para pensarlo. Sí, los contratiempos, está bueno. Justo acá apareció C5N y dice un titular, Lali, la que le gana el tiempo. ¿Vos te parece? Justo nos pone el tiempo vos, cuando Poli. te estamos escuchando a vos, Poli. Así que bueno, Poli, me encanta lo que trajiste para el día de hoy. Obviamente da para varios capítulos, ¿no? Pero hay mucho... A ver, ¿cómo decirlo? Porque no es solo saber, sino dialogar con lo que nos pasa y con lo que nos está pasando, que es algo más que saber. Así que... digamos tomarse el tiempo, como quien diría, tomarse el tiempo. Sí, nos tomamos el tiempo en esta columna que estuvo muy bien llevada, Poli, y te esperamos una próxima oportunidad antes de que termine el año. Esperemos tenerte. Obvio. No sé cómo vienen esas agendas. Ya me tienen. Ya te tenemos en nuestro tiempo. Obvio, y para mí un placer conversar con ustedes. Bueno, Poli, hasta una próxima oportunidad. Mil gracias por pasar por Laberinto de Voces.